Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Mi queridísimo Andrés Cota, ¿cómo estás? Claudio Martínez, muy contento porque tenía muchas ganas de visitar este sitio desde que hace unos meses lo detecté ahí en algunas notas de prensa. Es un año, ¿no? Un poquito menos de un año de que abrió Está a punto de cumplir un año. Nuevo acuario de Mazatlán. Y pues yo, como un niño que creció siempre completamente obsesionado por la fauna, pues los acuarios son parte de las visitas que hacía yo religiosamente, vamos a decirlo así, en las diferentes ciudades que visitaba, ¿no? Y entonces ahora pues me entusiasma venir a ver qué aporta o qué tenemos en México, ¿no? Claro. Es un edificio que está tremendo, que está tremendísimo, es brutal. Brutalista, ¿no? Porque es brutalista. Hasta brutalista, sí. Es una locura, de espacio es una locura y sí cambia el paisaje de esta zona de Mazatlán, que pues, solía ser el tras bambalinas de algunos hoteles y nada más, ¿no? Ahora con este edificio acá, la zona de este lado lo hace... Le cambia desde la actividad, porque ahora esto recibe alrededor de 10,000 personas, tiene la capacidad de recibir a 10,000 personas por día. Ajá. Entonces pues te puedes imaginar que todo lo que pasa alrededor no es nada más gente formada para venir, ¿no? Sí, eso es la nueva, la zona dorada plus, se va a llamar en un futuro aquí. Y bueno, además de la parte arquitectónica, que platicaremos un poco de ello, también pues digamos que en sus entrañas es que está la razón de que este edificio exista, ¿no? Y también les estaremos platicando cómo nos fue allá adentro, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿vamos o qué? Vamos. Arre. Después de ti, Claudio. Siempre con esa caballería. Eres un tipazo. Es muy probable que Andrés Cota haya querido decir caballerosidad, pero ¿quiénes somos nosotros para andarle corrigiendo la plana del lenguaje al compañero? Este es el arranque de un Masaje Tours más en el Gran Acuario de Mazatlán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en el Masaje Tours en el Acuario de Mazatlán. Y nos acompaña Andrea Toledo, que ella va a decir su cargo porque es un cargo muy largo que no me pude aprender. Andrea, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola chicos, gracias, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Andrea Toledo Pineda, soy la coordinadora de educación para la conservación del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. Ya, les digo, nombre y apellido. Sí. Y bueno, básicamente es el área en la que yo estoy laborando depende de una dirección que se llama Comunicación de la Ciencia. Y es donde realizamos toda la parte de divulgación de la ciencia, pero también la parte educativa con proyectos, digamos, para la sociedad y para los exploradores. Proyectos educativos, digamos, que manejan un mensaje de conservación, un mensaje también para nuestros colaboradores y a nuestro cargo están guías y anfitriones, que son los chicos que van a poder observar en todos los hábitats que tenemos del acuario. Ellos son chicos preparados a través de diversas capacitaciones para que puedan dar la información al explorador sobre las especies, sobre información básica, sobre esta parte de la divulgación de la ciencia de una manera fácil, digerible, para todos y todas las personas que nos visitan, ¿no? También pues tenemos esta parte inclusiva, estamos tratando de empezar a meter la parte inclusiva en donde están siendo capacitados por medio del LSM, el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, lo básico, porque pues es un campo muy amplio y poco a poco nos estamos sumergiendo, ¿no? Entonces,
esa parte es la que se encarga mi departamento, como coordinar guías y anfitriones, los programas educativos, las pijamadas, los campamentos. Próximamente se van a aperturar campamentos nocturnos para chicos y chicas. Y también pues algo que le llamamos consejos técnicos, que es básicamente que cuando los niños no tienen clases, se puedan venir al acuario, se puedan lanzar para acá, los papás los puedan traer y aquí aprendan sobre las especies del Mar de Cortés, sobre algunos otros embajadores de otros el último países. Viernes de mes, que vengan los chamacos que no estén, para que no le estén complicando la vida a sus jefes. Para que mejor se vengan acá a conocer el acuario y conocer las especies, y pues estamos preparando todo eso próximamente, ya está en puerta. Entonces básicamente eso es lo que yo hago. Cuando decías exploradores, son los visitantes. Son todos los visitantes. Es que yo me quedé con la duda de si había como otro tipo de boleto. No, son todos y todas son exploradores. ¿Por qué? Porque eso es el acuario, es una exploración desde la parte terrestre hasta la parte de las profundidades y vuelves a emerger, porque así es pues la temática del acuario, que emerge de las profundidades y dentro de él se quedan algunas especies para brindarnos un mensaje de conservación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algunos tatuajes en las paredes y ahí dejan también su mensaje, otras especies que pues no podemos tener aquí, por ejemplo el tiburón ballena, ¿verdad? Claro. No, sería horrible que tengan un tiburón ballena. No cabe, o una ballena. Sería contraproducente. Sí, claro. Oye, y cuando, y a nivel como de la divulgación, porque estabas hablando de que están estas personas que activan o explican, pareciera que el acuario un poco la apuesta a que ellos te den el contenido y no tanto información impresa, ¿no? O videos. De hecho, sí tenemos una parte de edición y se encargan precisamente de las infografías, por ejemplo, que ustedes pueden observar durante el recorrido. Pero el concepto que también manejamos es que la persona, sea una persona, sea algo más humano, que te esté platicando, que se acerque a ti, te diga lo que estás observando, lo que puedes sentir, porque eso es lo que queremos, conectar como con las emociones, ¿sí? Que tú sepas que, por ejemplo, el tiburón que estás observando está pequeño, pero que es tan importante como tú y como yo, que no es solo un tiburón, ¿no? Sino que lo podemos ver a través de esos ojos de las emociones. Por eso los chicos y las chicas pues fueron preparados de esa manera, que sepan cómo decirlo, cómo comunicarlo, cómo divulgarlo a todas las personas, desde el más chiquito hasta el más grande. Sí. Oye, y en términos de la comunicación, ¿hay algo que hagan más allá del tour del recorrido? Es decir, están en comunicación con otras áreas de investigación o algunas, o diferentes plataformas, yo qué sé. Sí, de hecho, participamos en diversos eventos cuando nos invitan, y en expos, en conferencias, en congresos, pero también dentro del acuario llevamos un poquito más allá. Por ejemplo, tenemos el recorrido Calipso y ahí tenemos ese contacto con las demás áreas, ¿sí? Por ejemplo, ciencias de la vida, en donde todos los exploradores pueden conocer la parte interna de un acuario y también llevarse ese mensaje, ¿sí? Conocer cómo es que se trabaja por detrás y todos los demás departamentos que están involucrados, no nada más nosotros, sino también otros departamentos. Y sí, también nos han invitado a entrevistas, a foros, y pues ahí damos nuestros puntos de vista. Okay. Pues está. Muchísimas gracias, Andrea, por platicar con nosotros. ¿Cuántos exploradores tienen al día o cómo funciona su aforo? Bueno, es que depende. Okay. Ahora sí, así como decimos los biólogos, depende de la especie, depende de la temporada. Depende de la temporada. Pero un buen día, ¿qué es un buen día para ustedes? Un buen día es cuando el explorador se va muy, muy feliz y aprendiendo. Sí. Okay. Esa cifra yo creo que la tienen más marketing. Okay. Sí. Sí, lo que nos habían platicado hace ratito es que tenían capacidad de hasta 10,000 personas por día.
por día, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Sí. Que está macizo. Está macizo, ¿no? Pero La para línea nosotros que ya 2 se del vayan metro. felices y Ajá. contentos Así sean con dos. aprendizaje. Con uno. Con uno. Sí, claro. Bueno, Buenísimo. Andrea, muchísimas gracias. No, por nada, Un chicos, placer. bienvenidos. Gracias. Estás escuchando Masaje Cerebral. Como ustedes ya pudieron escuchar, platicamos con Andrea Toledo, que es una de las encargadas de la comunicación del Gran Acuario de Mazatlán, pero nos interesaba meternos todavía un poco más, sumergirnos, zambullirnos un poco más para hacer una metáfora relativa a lo que significa estar dentro de un acuario. Y esta es nuestra entrevista con Simon Norris, o Simón Norris, el director del acuario. Está con nosotros Simón, ¿qué es tu apellido? Simón Norris, como el actor Chuck. Como Norris. Chuck Norris, Chuck claro. Norris, ya. inolvidable entonces. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, Muy bien. me encuentras muy bien aquí en Mazatlán. Es Sí. tremendo, ¿no? Es un Sí, gran sí, lugar. Sí, gran lugar. Simón, tú eres el director del Gran Acuario, Sí. ¿cierto? Platícanos, esto acaba de arrancar hace unos meses, en realidad no tiene ni un año en funciones el acuario, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el trabajo de estar de este lado? Pues el Gran Acuario Mazatlán se inauguró en 6 de mayo del 2023. Entonces ya entre un mes y medio, 2 meses vamos a hacer el aniversario del primer año. Yo llego hace 6, 7 meses, en septiembre del año pasado. La verdad que me han llamado porque yo tengo muchos años de experiencia en acuarios y zoológicos, un poco en todo el mundo, porque ha sido un proyecto al nivel internacional, al nivel mundial, no como un acuario regional o como a lo mejor como fuera el acuario antiguo aquí en Mazatlán. Claro que tienes mucho más agua, mucho más tecnología, mucho más visitantes, es un edificio increíble que tenemos aquí, el Gran Acuario. Pues ahora tenemos un éxito, tenemos un acuario que está muy popular con la gente, tenemos números de visitantes muy altas, y espero que son todos contentos y felices de la visita también, pero también un mensaje muy importante de conservación, de educación, del medio ambiente, es siempre un mensaje. Yo hace muchos años digo siempre que es importante contar una historia. Es que no es solo un acuario con unos cristales que se ven los animales dentro, pero una historia también del Mar de Cortés, porque es el único acuario en el mundo que específicamente por un solo ambiente, por un solo ecosistema, que es el Mar de Cortés. Y por eso también ha sido un poco difícil, porque sí, se llama el acuario del mundo, ¿no? El Mar de Cortés, pero tiene el número de especies limitados. Y muchos acuarios tienen peces de todo el mundo, ¿no? Del Caribe, del Indiano, de Asia, de Europa y de todas las partes. Pero aquí solo, exclusivamente del Mar de Cortés. Y eso con los gran acuarios que tienes ha sido ya un poquito más difícil a mostrar mucha variedad a las personas. Pero ya hemos conseguido. Está muy bueno. ¿Qué número de especies hay en el acuario? Pues pienso que por ahora estamos alrededor de 300 especies del Mar de Cortés y unos 3.000 animales, 3.000 peces aquí. Oye, y ¿cuáles dirías, digamos, porque siempre el público es la idea de la especie icónica? Sí. A mí me parece importante batallar contra eso, o sea, me parece que los zoológicos, los acuarios como que están enfocados en un área, tienen mucho más sentido, porque creo que la gente, sobre todo, debe aprender a apreciar los organismos con los que le toca coexistir, ¿no? A partir de eso. Yo lo veo más en tierra, como por ejemplo los reptiles, es importante saber la serpiente que vive donde tú vives, no tanto la boa, el pitón albino genérico. Sí. Entonces a mí en ese sentido me llama mucho la atención este acuario y eso los felicito, me parece un buen proyecto, por eso me parece que vale la pena, pero entiendo el reto que es cómo satisfago la expectativa, ¿no? Sí. Que puede traer la persona. ¿Qué especies creerías tú a lo mejor que pueden ser las icónicas que aquí? Pues tenemos aquí los meros gigantes, Exacto. que son muy grandes y muy aparecientes Muy en bueno, los acuarios, y tenemos un grupo bastante grande. Sí. Y estos son animales que ya en
del Mar de Cortés y en esta zona ya son difíciles de conseguir, porque ya la pesca, que lo buscan siempre los animales más grandes, también el inquinamiento ambiental que tiene un efecto sobre estos animales que viven hasta 30, 40 años y claro que la pesca lo afecta mucho, entonces es un mensaje también importante que si dejan estos meros gigantes que crezcan, que si quieren en paz y tranquilidad en el mar. No, nuestros, por ejemplo, vengan de un criadero. ¿Esos? Son, sí. Son animales que han crecido en captividad. Eso ya llegaron a un tamaño donde eran ya muy adultos. Él han ofrecido al acuario para dar una forever home, una casa para siempre a estos peces. Y también pues tiburones son siempre icónicas. En el Mar de Cortés tenemos 4 o 5 especies que existen solo en esta zona, pues la costa pacífica. Y tenemos ejemplares aquí dentro también. Y otros son no los mantarrayas, pero los rayas que tenemos aquí, que ¿cómo se llaman? Mórula. Águilas. La águila, que es icónico de esta zona, porque es una subespecie de un animal que vive en todo el mundo, panoceánica, se dice. Pero en el Mar de Cortés y la costa pacífica de México existe una subespecie que solo existe aquí. Y tenemos 3 o 4 ejemplares en el acuario que son icónicos también. ¿Y sabes cuál? Los camarones. Pues sí, tenemos una exhibición de camarones también, porque si faltaba aquí en Mazatlán especialmente. Sí, casi nadie ha visto un camarón vivo, sí, ¿no? Solo los han visto en el plato, entonces es importante verlo vivo. Pero eso, por ejemplo, fue un caso particular, porque en el diseño del acuario, en el proyecto del acuario, no tenía un acuario con camarones. Y un día hemos dicho, bueno, ¿qué podemos hacer que es clásico y particular de Mazatlán? Claro. Con nuestro equipo de acuaristas y biólogos, dicho, bueno, camarones. Claro. Y ya, que a la gente le encanta de ver los camarones aquí. Claro, porque sí, estamos acostumbrados, como bien dice Andrés, a verlos en un platillo, en una tostada, ¿no? Yo nunca había visto en vivo a un camarón nadar, o sea, ¿no? Hasta me parece curioso, Rocío justo apuntaba que parece que caminan sobre sus bigotes, ¿no? Sí, exacto. No, son muy aparecientes en este acuario. Y pues también tenemos el acuario con los arrecifes, el arrecifal, que son los peces que se encuentran en los buzos, que se van por fuera, no comestibles, no peces que se pescan, pero los que se encuentran en las rocas y en los corales. Y esto también da una idea de los colores y de los peces tan bonitos que tenemos aquí en el Mar de Cortés. Por eso es un showcase del Mar de Cortés. Y yo digo siempre que yo soy ya viejo, tengo mi experiencia en acuarios y zoológicos, pero si no lo demuestra al público lo que tiene de natura en el mar, en las playas y locales, no lo van a apreciar. Es que el mensaje es muy fácil dar siempre un mensaje que conservar el medio ambiente, conservar los mares, pero el mar es agua, está ahí, es gigante. Sí, es gigante. Pero cuando empieza a ver lo que es la vida que vive dentro del mar, y que se parece que es come y tierra, aquí tenemos pájaros y reptiles, como estaba diciendo, serpientes y venados y otros animales, pero en el mar no se ve. Es que la única manera es verlo a través de un acuario. Eso es tan importante. Oye, y nada más ahora pensando porque yo veo, supongo que depende de la época del año, como bien decían, pero veo que hay buen éxito. O sea, hoy estaba llenísimo, había fila. ¿Cuál es el reto? O sea, el reto a lo mejor no es traer más gente. ¿Qué reto confrontan? Es que el reto es tratar cada explorador, visitante del acuario, como si un VIP, ¿no? Que pasa una experiencia que se divierte primero, porque es un espectáculo, pero también que sale de aquí con una experiencia que da a pensar en el ambiente, en el mar, en los animales y pensar más en la conservación. Cuando uno, por ejemplo, compras
pescado, cuando compras algo para comer, a pensar ya, estos son animales que hemos visto en el acuario, toca ser un poquito más atento en cómo lo compras, dónde lo compras y comer, sean pescados. Y entonces es que da una memoria, algo importante que se lleva a casa, que sigue pensando en lo que han visto. Sí, porque en ese mismo tren de pensamiento, uno de los problemas ecológicos en cualquier lugar, ¿no? En un espacio como el Mar de Cortés, es justamente la depredación y como la falta de cuidado. El hacer un espacio en el que la gente pueda reconocer cuáles son las especies que hay que cuidar es algo, digamos, bastante loable y con una buena intención. ¿Cómo se traduce eso a nivel social, el que la gente pueda decir cómo cuidamos los espacios para que estas especies sigan existiendo en su lugar de origen, digamos? Pues una gran parte de nuestro trabajo existe una asociación, una fundación que se llama Centro Investigativo Oceánicas o Investigaciones Oceánicas. Centro de Investigaciones Oceánicas, que es parte del Gran Acuario en Mazatlán. Está todavía muy joven como el movimiento, como una fundación, pero esto ya estamos asociando con los grupos internacionales, como el WWF, como otros acuarios también en el mundo, para compartir este mensaje a nivel internacional. Y también dando clases, dando también workshops, porque hemos tenido, por ejemplo, aquí el grupo tortuguero de México, que cuidan las tortugas, que buscan las tortugas, que controlan las playas, que los huevos quedan protegidos. Y estos son grupos que ya se vienen al acuario. Y esto para ellos sí hacen un trabajo increíble, pero si no tiene una plataforma, un stage, porque dando el mensaje al público, pues aquí en el acuario ya ofrecimos esta oportunidad a todas las asociaciones de medio ambiente y de protección ambiental. Yo quiero lograr esto en el acuario, que somos parte de un movimiento de cultura, de salvaguardar el ambiente. Y necesitas una plataforma importante. El acuario de Mazatlán puede ser eso. Ok. Y en términos ¿es el más grande de México, este acuario? ¿O en términos...? Es el más grande de México en términos de área y de número de visitantes en este momento también. Nosotros le llamamos siempre lo más importante de Latinoamérica. Ya. Porque de Latinoamérica existen acuarios con más agua, ¿no? Pero a lo mejor menos peces, menos exhibiciones. Okay. Pero el mensaje que es importante. Y que claro, es el acuario, digo más importante porque la inversión que ha sido en este acuario fue mucho más grande de otros en toda Latinoamérica. Es el acuario de Latinoamérica más grande por ese tipo. Y también a la arquitectura. Es que este es un tema muy importante porque Mazatlán como ciudad está creciendo en el mundo del turismo, el turismo nacional e internacional. Ya está llegando muchísima gente. Y hemos visto en estos 15 días de Semana Santa un número increíble de visitantes. Y lo que necesitaba más Mazatlán eran otras ofertas turísticas. Que aparte de la playa, y los hoteles, y los bares, la cerveza, y el aguachile, y todo eso. Y la banda. Las bandas, es algo más. Y el acuario es icónico. Es un edificio icónico. No existe algo similar. Y eso crea... que extrañamente se llama en nuestro sector el efecto Bilbao, que es extraño porque la arquitecta Tatiana Bilbao viene de la ciudad de Bilbao cuando construyó el museo Guggenheim, y que ya Bilbao es una meta turística enorme. Claro, y el museo jugó un papel importantísimo. Creo eso. Claro. Es un imán. Sí. Y ya la idea de construir el acuario y la idea de proponer el acuario fue también de añadir unos días más a la visita turística a Mazatlán. Claro. Y con esto hemos visto ya el resultado.
Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. No es que no lo hubiéramos notado antes. El edificio donde está el gran acuario de Mazatlán es tremendo. Es imponente, es impresionante. Es brutal, porque es brutalista. Ya habíamos hecho una carrera o, de nuevo, ya nos habíamos zambullido platicando con las personas encargadas del acuario, la persona encargada de la comunicación, el director mismo del acuario, pero nos resultó una invitación todavía más personal que justamente Simon Norris, el director del acuario, hablase con tanta fuerza, con tanta potencia y poniendo tanto acento sobre la arquitectura del gran acuario. Y eso nos llevó hasta el estudio de Tatiana Bilbao para platicar con las personas encargadas de dicha construcción. Tuvimos el gusto y la fortuna de poder contactar a el estudio de Tatiana Bilbao, en el que justamente se armó el concepto arquitectónico de este gran acuario de Mazatlán. Están con nosotros Sole y Alba, además de Tatiana Bilbao, para platicarnos al respecto. ¿Cómo están, queridas? Muy bien, Bueno, muy contenta. muy Buenísimo. contenta de estar aquí. Muchas gracias. No, hombre, pues muchas gracias por tomarse el tiempo. Tenemos ahí varias preguntillas alrededor de lo que vimos en el acuario y queríamos pues preguntar de inicio cómo fue que surgió el proyecto y qué fue lo primero que pensaron cuando les invitaron a diseñar y construir un acuario. Pues primero muchas dudas, muchísimas dudas, ¿no? Claro. Porque no habíamos hecho un acuario nunca y la verdad, pues no sé, o sea, cómo habitan otras especies, otros seres vivos, es como un gran interrogante, ¿no? Y bueno, no sé si Tatiana quieras contar del parque o de dónde veníamos para que esto sucediera. Claro, digo, como dice Alba, lo primero que fue muchísimas dudas, ¿no? Entre pues nosotros no saber cómo habitan otras especies y el también no entender para qué hacer un espacio como tal, ¿no? Nosotros estábamos trabajando en el Parque Central, nos habían invitado a trabajar en el Parque Central para entender cómo consolidar la posibilidad de un uso de este parque que tiene una laguna de regulación en el centro, que además cuando nosotros empezamos a trabajar estaba muy, muy contaminada, ¿no? Entonces, nuestra tarea era intervenir en este parque, que de alguna forma era algo que habíamos ya hecho en el Jardín Botánico, por ejemplo, y bueno, era como un trabajo bastante pragmático para nosotros en línea recta, y sabíamos que venían pensando en la idea de tener dos grandes infraestructuras en el parque, un acuario y un museo, pero ambos dos ya estaban comisionados a otros arquitectos. Y el museo tenía un proyecto muy conceptual, el acuario tenía un proyecto un poquito más desarrollado, pero también bastante, como de alguna forma bastante inicial. Y pues la verdad eran cosas que no teníamos ni que pensar porque no, de alguna forma no eran parte de nuestra tarea pensarlas, ¿no? Pero hubo un momento en el cual se voltearon a preguntarnos, ¿sabes qué? La verdad es que este acuario que tenemos no parece un acuario. ¿Podrían ustedes hacer un acuario? ¿Parece un acuario? Y obviamente pues eso pues aventó muchísimas dudas, ¿no? Como dice Álvarez, de cómo se habita hasta cómo, ¿por qué tenemos que hacer un acuario? ¿Necesitamos un acuario? Teniendo el acuario más impresionante natural a 100 metros ahí enfrente. Y bueno, de ahí veníamos, así fue como empezamos. Claro. Y como dice Tatiana, lo de que es un acuario, o sea, un acuario que parece un acuario, y realmente dices, uff, pues la colección está viva, o sea, el edificio tiene que estar vivo, ¿no? O sea, tiene que ser eso, o sea, vida. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué es eso, no? Y nosotros dónde nos ponemos, ¿no? Dentro de esa vida y de
de la otra vida, ¿no? O sea, y ver que somos una pequeña parte de, o sea, no dominamos la naturaleza, sino somos un pequeño trocito de ella, ¿no? Entonces ahí ninguna respuesta, todas las dudas, y de ahí pues empezamos a, a investigar y a tratar de entender qué le hacíamos, ¿no? Claro, oigan, el edificio, digo, y poco a poco supongo que esto fue haciendo que el edificio mismo cobrara cierto protagonismo, ¿no? O sea, es un edificio que es, pues, un landmark ya de alguna manera. Em, yo por ahí me encontré en la página de sus proyectos que se dijeron ustedes mismas, uno de los ejercicios de pensamiento que hicieron, que era como envisionar cómo sería encontrar ese lugar en el 2289, ¿no? Hay un juego ahí imaginativo. Pues no fue un ejercicio, uno de los ejercicios del proceso fue cómo lo concebimos. O sea, sí, nos costó mucho trabajo imaginar. De entrada, punto, no teníamos una referencia, ¿no? Ellos nos dijeron un acuario que parezca un acuario. Pues el acuario que para nosotros es la referencia es el Mar de Cortés. Claro. Ese es un acuario, ¿no? Sí. Entonces, pues que parezca un acuario, pues es como las fantasías que todo mundo se ha imaginado y traducido en lo que hoy son todos los acuarios del mundo, ¿no? Entonces, para nosotros, pues no eran referencias, y más bien no podíamos imaginarlo, no había una posibilidad que pudiéramos imaginarnos eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, teníamos esa necesidad de haber querido encontrado un edificio que había sido tragado por la naturaleza, ¿no? Una construcción muy robusta que un día tuvo otro futuro, ¿no? Al que algún día se imaginaron los humanos y fue tomado por una vida, ¿no? Que no se imaginó que este edificio albergara y cómo sería ese edificio. Y eso fue cómo nos imaginamos el proyecto. Es muy chistoso porque nadie cree que así hayamos hecho el proceso, pero así fue, ¿no? Y entonces, cómo con esta historia podíamos imaginar construir un edificio para que fuera tomado por la naturaleza y cómo necesitaría eso ser. De hecho, esta es la historia además así que se le contamos a Ernesto Coppel la primera vez que nos visitó después de habernos comisionado el proyecto y que nosotros habíamos aceptado. Y hubo silencio en la sala por 2 horas. Se fueron en silencio. Y a los 2 días o así, Ernesto me llamó y me dijo, ya lo vi, Tatiana, es como la Atlántida. Venga, me encanta. Pero de veras se nos quedan viendo como estas personas de dónde salieron, lo que necesitan es un manicomio. Pero esa fue la manera en la que pudimos finalmente pues, entrar a términos, ¿no? Por así decirlo, con la idea de hacer un edificio así. Oye, y en ese sentido, un edificio de esas proporciones, y además como con el manejo de, pues, piscinas, ¿no? Gigantescas. ¿Qué reto representa eso en términos como de diseño y arquitectónicos, como tener que tratar con sistemas de agua así de complejos, pues? Sistemas de soporte de vida. ¿Quieres hablar de eso, Sole? No, los retos, pues todos. Lo que sí fue algo que desde el primer día o segundo tuvimos en cuenta es que teníamos que rodearnos de gente y este proyecto no era simplemente desde la arquitectura era parte del desarrollo. Entonces nos juntamos al final con grandes especialistas para poder crear eso. Porque claro, inicialmente me acuerdo que nos mandaron, estábamos trabajando con Space House, que son especialistas en desarrollar acuarios, y nos mandaron como tablas, ¿no? Tablas de Excel de cantidades de agua, como para empezar, ¿no? Es como un programa, ¿no? Cuando tú quieres hacer una casa y dices, pues quiero 4 dormitorios, pues esto era una tabla Excel de agua.
Entonces nos juntábamos y no entendíamos nada porque no sabíamos, y encima te lo ponía todo a través de límites, ¿no? No podías y subir hasta aquí, no. y de volúmenes de agua. O sea, podíamos llegar a entender, decir, ok, la columna máxima de agua es tanto, el volumen de agua que va a tener este tanque es tanto, ¿no? Tantos millones de litros. Entonces ya, pero nos inventábamos formas y de repente te decían, no, pero esto no No. puede ser porque el tiburón nada haciendo infinitos, entonces tienen que haber, las paredes tienen que estar abiertas, mínimo 45 grados, o sea, como te daban un volumen, o sea, claro, a nosotros nos suelen dar tablas de metros cuadrados, pero aquí te daban volúmenes y columnas de agua, pero no sabes, por eso es importante la colección de animales, ¿no? O sea, porque como otros museos pues tienen cuadros, pero aquí la colección está viva. Pues saber cómo se comportan, dónde descansan, ¿no? En las mantarrayas, por ejemplo, o sea, cuántos niveles tiene que tener el tanque, porque hay zonas en las que descansan, o sea, sí van nadando dando círculos, pero hay zonas en las que se como que aterrizan o se posan y descansan y se alejan y les da la sombra. Entonces, todo eso, por eso era como tú experto, vas a estar aquí sentadito a mi lado día tras día y vamos a ver porque no conocíamos nada, o sea, era literalmente, o sea, ha sido yo creo que la colaboración más directa y paso a paso, minuto a minuto con expertos porque había muchísimos, o sea, o por ejemplo el soporte de vida, ¿no? Te daban unos diagramas de los soportes de vida de cada tanque, ¿no? Y qué tanque se juntaba, el del manglar se estaba juntado junto al sistema de cocodrilos, cuando había cocodrilos. Pero tú te lo ponían en base de diagrama y dices, ya, pero ¿qué diferencia de altura hay entre esto y esto? ¿Dónde tiene que estar? Entonces, al entender que son tanques de aireación, que son filtros, que eso no sé qué diferencia, todo funciona por columna de agua o de arena. Entonces, ¿qué diferencias tiene que haber? ¿Dónde posicionarlo? Luego para que no choque con el sistema del de al lado. Entonces, sí fue, o sea, las tripas había que diseñarlas a la vez, todo a la vez y eso, pegaditos a los expertos. Claro, yo cuando nos decían eso de los millones de litros, le decía a Claudio, pues imagínatelo en litros de leche, ¿no? O sea, imagínate hacer una montaña de litros de leche, de 300 millones de litros de leche, pues así como que medio lo puedes tener en la cabeza relativamente, pero sí, me imagino que es una curva de aprendizaje compleja, no sé si el mayor reto que les ha tocado en otras colaboraciones, pero una pregunta que me surge es, ¿lo volverían a hacer? O sea, ya teniendo esa curva de aprendizaje, si les comisionaran un acuario en algún otro lado del mundo, ¿dirían sí con una sonrisa, se lo pensarían o dirían definitivamente no? Es una muy buena pregunta. Creo que no es lo más complejo que nos han puesto, lo más complejo que nos han puesto, lo estamos haciendo ahora, es un monasterio. Wow. Parecería que lo más complejo es lo que hicimos aquí, que era muy complejo, pero no. Pero no sé, la verdad yo no me había hecho esa pregunta de lo volvería a hacer y qué diría. Seguramente lo pensaría. O sea, sí. Ni no automáticamente. Seguramente lo pensaría porque realmente ¿En por qué? si este edificio es y tiene una representación única, ¿no? Y entonces sería muy difícil pensar que existiera otro igual, o entonces se haría igual o no sé. Yo tendría que pensarlo mucho. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Algo que me impresionó mientras nos lo platicaban ahí dentro del acuario era esta construcción de los tanques, sobre todo el tanque cilíndrico que hay ahí como en la parte central, que era como una suerte de secreto, cómo se embonaban esos, no sé, como acrílicos gigantes, ¿no? Los acrílicos. Digo, no les estoy pidiendo que nos develen el secreto. Claro que ¿no? sí. Pero... No tiene mucho secreto, ¿eh? No tiene mucho secreto. Entonces, o sea, ese tanque es un tanque que tiene 8 metros de diámetro y nosotros inicialmente sí queríamos que fuera una sola pieza, pero pues obviamente nos dijeron que no se podía, pero no se podía principalmente por el transporte. O sea, los acrílicos es de la empresa Nippura, que está en Japón. Entonces, pues traer de Japón un tanque de esas dimensiones. Entonces, básicamente se hizo en 2 piezas, solo son 2 piezas, y lo termofusionan en el sitio.
en lo que era un espectáculo, porque llegaban las piezas y cerraban completamente, es como que le ponían un buzo al espacio, porque lo termofusionan, entonces tienen que controlar la temperatura, el polvo, y literal no se ve. O sea, hay un momento en el que si te fijas mucho y lo buscas así a contraluz, puedes ver la unión de los acrílicos, pero no se ve. Suena como encontrarle la colita al Durex, ¿no? Cuando se te pierde la colita del Durex y pasas días. Incluso más complicado, pero sí. Oigan, Me encantó, voy a usar eso, la colita del Durex. Y ya nada más como para ponerlo, digo, luego eso interesa mucho a la gente que escucha, o sea, respecto al proceso, como cuánta gente se llevó, cuánto tiempo duró este proceso, un poco eso de esas etapas, ¿no? Y los detalles luego finales estéticos que vemos ahí, las fuentes, no sé, hablar un poco de eso. Hijo, ese sí es un dato curioso importante, porque la verdad es que cuando llegaron a pedirnos este acuario, teníamos que tener el proyecto ejecutivo en 3 meses. Uf. No es broma. Así nos reímos nosotros cuando... Dos. Perdón. Dos, perdón. Era uno menos. Así nos reímos cuando nos dijeron, fue como de perdón. ¿Qué? Y lo peor es que bueno, dijimos que sí. Sí, lo peor es que dijimos que sí. Esa era otra de las preguntas, ¿no? O sea, todas las otras preguntas ya son irrelevantes. ¿En serio lo vamos a hacer con la restricción de tiempo? Evidentemente sabíamos que en 2 meses no íbamos a tener absolutamente nada, pero pues eso hablaba de la premura del tiempo, ¿no? O sea, Claro. y pues sí, en 8 meses, no en 2, pero en 8, sí teníamos ya un proyecto, pues en teoría ejecutivo, pero no era cierto, la verdad no era cierto. Y todo el proceso con proyecto y pandemia en medio tomó 4 años y medio. Entonces sí es un tiempo absolutamente récord para un edificio de esta capacidad y de estas características, además con una pandemia en el camino, ¿no? O sea, se construyó 100% en pandemia. La obra empezó 2 meses antes se empezó en enero del 2020. Entonces, pues, la verdad sí es un proceso muy sui generis, que yo creo que en muy pocos países se podría haber hecho igual. O sea, se pudo hacer porque en México, con los tiempos políticos, la gente en este tipo de obras de alguna forma está acostumbrada, digámoslo así, ¿no? O sea, por poner una palabra, pero y por el otro lado, pues también tenemos un sistema que es muy creativo, muy resolutivo, en donde pues obviamente muchas de las decisiones que no estaban hechas en plano, porque para hacer un proyecto así, donde todo está diseñado en el plano, pues tienes que tener seguro más tiempo, porque con todo y que tengas más gente, no es la cantidad de gente, ¿no? La que solo puede haber cierta capacidad para sostener, ¿no? El trabajo en el día a día, no es por cantidad de gente, nada más, ¿no? Entonces, pues porque hay una cantidad de coordinación y toma de decisiones en cada centímetro de este proceso, que no se pueden sistematizar tanto, ¿no? Entonces, de entrada, pues necesitaríamos mucho más tiempo para hacer un proyecto que todos los planos estuvieran totalmente dibujados. Entonces, evidentemente no estaban dibujados. Empezó la obra con un proyecto semi-terminado y después empezó, ¿no? un proceso de construcción en paralelo a un proceso de definición de millones de partes del proyecto, que en ningún lado del planeta, casi, o que nos ha tocado, se puede replicar, porque, o sea, nadie se avienta a hacer una obra, sobre todo de este tamaño, de este costo, sin tener todas las manzanas en la canasta, ¿no? Claro. Lo que sí es muy sorprendente, de hecho lo veíamos con el equipo que estuvo trabajando allí, el parque, incluso con el cliente. Si tú ves el proyecto en el mes 2
¿no? O sea, como decía Alba, que había que entregarlo en 2 meses. Y tú ves el proyecto que existe ahora, ves las plantas, obviamente si te metes a parte técnica y aparte más a lo mejor de entender el cómo fueron los tanques, desarrollos y demás, sí hay una diferencia, pero si tú ves el proyecto, como no siendo arquitecto, no siendo ingeniero, no siendo especialista, el proyecto es el mismo. Lo cual justo al acabar, o sea, sí fue muy satisfactorio el decir, sí se pudo, o sea, sí en todo este proceso, con justo lo que está diciendo Tatiana, pudimos llegar entre todos a que realmente se hiciera lo que se pensó desde el principio, porque se pensó o sea, tenía una carga, la parte conceptual del proyecto tenía una fuerza que al final pues nos acompañó los siguientes 4 años. Oigan, pues queremos agradecerles infinitamente que hayan estado por acá tomándose un tiempo para platicar con el masaje cerebral sobre el quehacer arquitectónico, que es algo que nunca se había abordado desde este espacio, porque pues no se había dado la oportunidad, pero nos da muchísimo gusto que haya sido con ustedes. Y pues queremos hacerles un par de preguntas de cierre. Andrés Cota. Tengo una pequeña y bueno, no, son 2 breves. ¿Cuál es su organismo favorito del acuario? Si es que lo tienen, si tienen alguno que se haya quedado impregnado en sus neuronas más que otros. Y la segunda es ¿qué tipo de proyecto o colaboración sería lo que más les entusiasmaría hacer ahorita? O sea, ¿qué les encantaría que les pidieran? Yo, si quieres, te digo mi especie favorita y la he descubierto cuando ya estaban introduciendo las especies. Yo pensaba que mi especie favorita iban a ser las mantarrayas o las medusas y no. Hay un pez globo erizo precioso con unos ojazos y que a mí me tiene, o sea, cada vez que, o sea, hipnotizada. Son increíbles los peces globo y justo la especie pez globo erizo, impresionante. O sea, no sé qué tiene que a mí me tiene loca. Buenísimo, pez globo erizo. Okay. A mí mi organismo favorito son los niños. Qué bueno. Que le dan de comer a los tiburones, ¿no? O sea, los niños que les echan a los tiburones. Todos los que entran y salen. Qué chido. Muy bonito eso. Y a mí los caballitos de mar. Me parecen de otro planeta. A mí el siguiente es el caballito de mar, coincido con Sole, pero la verdad es que yo disfruto ver a los niños de una forma espectacular. A mí es lo que me emboba. Fíjate que de este lado tuvimos una fascinación por el camarón fuera del plato y del aguachile. O sea, como que verlo nadando. Eso estuvo increíble, nunca habíamos visto, Qué además. chistoso, ¿sabes? Que a mí alguien, ahorita justo en el acuario, unos amigos de mi mamá que fueron, me dijeron, híjole, me va a costar mucho trabajo volver a comer camarón porque lo encontré desde otro lugar. Qué chistoso, igualito. Tal cual, como cuando ves un pulpo, ¿no? Si buceas y ves un pulpo ahí abajo dices, ya te da culpa. Qué mal que sea tan delicioso. Pero fíjate que ahorita que decías de los niños, se me ocurre que, bueno, evidentemente siempre hay estas tribulaciones de si vale la pena, no, por qué tener un museo de fauna viviente o no. Y pues con la infancia lo ves un poco, hay una salida ahí, ¿no? O sea, claramente si está lo mejor logrado, digamos, si lo eres lo más amable posible con los organismos que tiene cautivos, pues sí tiene una relevancia muy importante y más en esta época que cada vez se pierde pues más conexión con el resto del entorno y con lo que no es urbanidad, ¿no? Entonces, pues en ese sentido te puedo asegurar que sí, mi hija estaba feliz, o sea, entonces... Ay, fue tu hija, qué emoción. Claro, pues junto con otras 10,000 criaturas. Sí, es impresionante. Uno de los objetivos de nuestro proyecto era ¿no? Entender cómo poder generar una arquitectura que se vuelva este medio, ¿no? Para entender que nosotros somos este ecosistema también, ¿no? O sea, que somos parte de él y cómo un edificio puede ser con esta capacidad de mediar, ¿no? Entre nosotros y nuestro propio entorno y nuestro propio ecosistema. Y bueno, pues por eso creo que a mí lo que más me llama la atención es esta posibilidad que no tenemos en otros edificios, ¿no? Y que no tenemos en muchas situaciones. Hay muy poca gente que puede tener esta posibilidad de entenderse como parte del ecosistema.
o el privilegio hoy en día ya. Y bueno, por eso creo que me llama la atención. Y tú respondiendo de una vez a tu siguiente pregunta, que me la han hecho muchas veces, ¿qué sería tu edificio a diseñar? Ujú. No tengo respuesta, nunca la he tenido, y tengo, creo que la mayor fortuna de nunca haberme imaginado qué iría a construir, porque nunca me hubiera imaginado, no hubiera tenido la capacidad en mi cabeza de pensar que iba a ser una ruta de peregrinaje, de pensar que iba a ser un jardín botánico, de pensar que iba a ser, como que no entraba dentro de mis posibilidades, un monasterio en Alemania, un acuario de estas dimensiones y estas posibilidades. O sea, todos esos son como unos sueños demasiado fantásticos. Entonces, qué bueno que nunca me los imaginé. Y por ende, pues no puedo imaginarme nada más. O sea, ya hemos hecho las cosas más increíbles del planeta y espero que siga sorprendiéndome la vida, pero hasta ahora me ha sorprendido muy increíblemente. Qué chido. Pues, queridísimas Soledad, Alba y Tatiana, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en el Masaje Cerebral. Ojalá sea la primera de varias y ya encontraremos momento y pretexto para que estén de este lado. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, chicos. No sé si ocurra con todo en la vida, pero cada que abres una puerta, se aparecen otras 100 que puedes abrir. Eso fue lo que nos pasó en este masaje cerebral, en este masaje tours al Gran Acuario de Mazatlán. Comenzamos visitando un acuario y terminamos por meternos en las profundidades de la arquitectura de un proyecto de esta magnitud. Yo, de verdad, agradezco que así sea la entrada al conocimiento. Empezar por un lado y acabar en otro completamente distinto al que esperabas. De esto se trata a veces, aprender. De esto se trata a veces, el masaje cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor